grabemos esta parte, ¿por qué no? Entonces les decía que una vez creado el proyecto en Altium y habiendo hecho el ejercicio de la inserción de las librerías a partir de los portales que encontramos en el Symbaloo, partiendo de portales importantes como Snap EDA, y en caso de encontrar directamente la referencia, podemos buscarlo en páginas como Octopark, donde encontraremos otros repositorios de librerías para nuestro diseño electrónico. Entonces, a partir de nuestro diseño, del diseño de la actividad 3.3.3, vamos a crear nuestro esquemático. Así que, como es todo esquemático, se debería partir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Así que el primer elemento que podríamos colocar sería en nuestro LM35. No sé si hasta aquí ya vamos todos en este paso. Si alguien no, por favor me avisa y con mucho gusto resolvemos. ¿Están descargando el LM35? Miren que yo aquí tengo el LM35, pero no con este nombre. Me dice Snap EDA, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer el ejercicio de renombrarlo, simplemente dándole clic derecho y dándole Rename. Entonces, yo sé que esta es la librería del LM35. Le doy este nombre, LM35. Tanto a la librería esquemática como a la PCB. Clic derecho de nuevo, Rename, y le damos LM35. Sí, digamos que desde el punto de vista de los símbolos, usted puede utilizar este elemento, aunque técnicamente este elemento está mal colocado porque como se darán cuenta, este es el símbolo de un diodo programable. Y este no es un diodo programable, es un integrado sensor de temperatura. Entonces, sin embargo, digamos que dentro de la simbología, usualmente para los integrados usamos un rectángulo. No son camisa de fuerza, no digo la parte de los símbolos, pero deben ser lo suficientemente claros como para darnos una idea de qué es ese componente o lo que hace. Recuerden que de tanto... Sí, este es el LM35. Vamos a usar este. Este es el LM35, el sensor. Y ese componente que aparece como TL39 TL39, este es un switch de 2 posiciones, un tiro. Sí, este lo vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por el LM35, como les decía, que es recomendable por orden empezar de izquierda a derecha y de arriba a abajo, básicamente como leemos, ¿sí? En Z, ¿no? Acá colocamos nuestro regulador, LM35DH, el cual está alimentado a 12 voltios. Habría que revisar la hoja de datos a ver si es cierto, porque según entiendo es 5. Bueno, aquí, por ahora podemos colocar estos elementos adicionales, que serían la alimentación de GND. Miren que yo la encontré en esta barra de herramientas flotantes llamada Place GND PowerPort. Si yo hago clic derecho sobre este menú, se me abre un menú un poco más amplio. Y aquí, por ejemplo, puedo colocar un terminal de alimentación de más 12 voltios. Este elemento, según el plano, debería ir colocado arriba.
Repito, con clic derecho expandimos las diferentes opciones de alimentación. Aquí, según el plano, nos dice que vamos a colocar una alimentación de más 12 voltios. Pero como les digo, con respecto a la simbología, miren que muchos de estos símbolos representan lo mismo, ¿sí? VCC representaría lo mismo, esta flecha representaría lo mismo, ¿sí? Esta T, esta barra en T representaría lo mismo, este círculo podría representar lo mismo, aunque usualmente se utilizan la T y la flecha como elementos de alimentación. Entonces, decíamos que seguidamente podemos encontrar este switch. Este es un switch de un tiro, dos polos. Y bueno, lo podemos encontrar en bibliotecas como las que vienen por defecto, que es Miscellaneous Devices. Y lo podríamos encontrar como SW SPDT. Miren que efectivamente aquí encontramos el símbolo y encontramos el footprint. Le falta el componente 3D, pero para nosotros es suficientemente satisfactorio este componente. Si pudieron hallar esta librería, la encontré en Miscellaneous Devices SW-SPDT. ¿Solo Miscellaneous Devices solo le aparecen resistencias? O sea, nada más. Ajá, SW-SPDT. ¿Qué pasaría si no la encuentro? Si no encuentro en las bibliotecas. Ahí tocaría hacer el ejercicio de buscarla. Un poquito lenta. Ya. Ya. Es mejor buscarlas, en Altium es mejor buscarlas desde acá. Este buscador a veces no da los mejores resultados. Entonces directamente lo buscamos aquí, repito, Miscellaneous Devices, y lo buscamos como SW-SPDT. Si conserva la misma simbología, sí. Recuerden que con clic sostenido y con la tecla espaciadora podemos rotar nuestro componente. O con la tecla X espejarlo de forma horizontal. No sé si hasta aquí hay alguna otra duda. Con la tecla espaciadora. Con clic sostenido y la tecla espaciadora. ¿Listo? Según el plano, ¿qué nos falta? Nos faltaría un potenciómetro o un trimmer de ajuste. Bueno, ya ustedes como diseñadores escogerían, pero podemos colocar aquí un potenciómetro de ajuste de 10 kiloohmios junto con una resistencia limitadora de 100K. Entonces, como estamos trabajando con Tru-Hol, lo podemos buscar. La resistencia la podríamos buscar aquí donde dice resistencias de carbón.
Y aquí en resistencias de carbón nos van a aparecer, nos aparece, miren, el símbolo esquemático y el cuerpo 3D del componente. Con clic sostenido y la tecla espaciadora. Entonces, aquí repito, en resistencias de carbón, encontré este que dice resistor 1/4 de vatio y aquí especifica un valor de 100 kiloohmios. Lo interesante de esta biblioteca es que miren que en la parte de abajo aparecen los diferentes valores. No, ese está en resistencias de carbón. Entonces yo puedo escoger el valor de 100 kiloohmios y con clic sostenido arrastrar el componente. Ya saben, con la tecla espaciadora rotamos. Aquí nos dice que de un lado va a ir alimentado a más 12 voltios, control C, control V, copio y pego. Del otro lado estará un potenciómetro. ¿Dónde encuentro potenciómetros? En la librería potenciómetros. Potenciómetros.schlib. En esta librería, miren que podemos encontrar el potenciómetro que necesitamos. Entonces, con clic sostenido, arrastro. Miren, el punto medio del potenciómetro va hacia la derecha. Así que lo podemos, con X, lo podemos espejar. Yo estoy usando las líneas guía para poder organizar mis componentes. Recuerda, desde aquí con clic derecho abro la galería de los terminales de alimentación. Listo. Entonces, miren que del integradito, de la salida del integrado y de la salida del potenciómetro, iría a este switch. Entonces, con este switch selector estaríamos ingresando o el voltaje proveniente del sensor o el voltaje proveniente del potenciómetro de ajuste. Entonces, posteriormente nos vamos a encontrar a este LM358 configurado como un seguidor de tensión. Aquí nos dice que el integrado tiene internamente, el circuito integrado tiene dos amplificadores operacionales. Uno que tiene como pines, como pines de salida 1, 2 y 3, ¿sí? ¿En qué otra parte se encuentran los paneles? No están por aquí. ¿Qué pasa si no encuentro los paneles? En la parte inferior derecha encontramos este botón que se llama Panels. No se ve, entonces, ¿dónde lo podemos ver? Acá donde dice View, Panels. Una de las cosas que le sobra a Altium son los botones. Entonces, aquí vamos a seleccionar el panel que necesitemos. Sí, de hecho en este momento estoy grabando esta para que les quede a ustedes como referencia. Y entonces les decía que de acuerdo con el diagrama esquemático, aquí tenemos uno de los dos integrados, uno de los dos operacionales que hace parte del integrado. O sea, el LM358 tiene internamente dos operacionales. Aquel que está constituido por los pines 1, 2 y 3 y el otro, la otra mitad que sería parte con los pines 5, 6 y 7. Acá según el diagrama esquemático, el 4 y el 8 son pines de alimentación. Eso es lo que nos está queriendo decir este plano. Entonces, vamos a buscar en nuestro esquemático, vamos a buscar entonces al integrado LM358. Lo buscamos en componentes y aquí en nuestra librería LM358 vamos a tener cuidado con lo siguiente. Recordemos que aquí
el integrado, el componente, está constituido esencialmente por tres partes. Los dos operacionales, o sea, el primer operacional constituido por los pines 1, 2 y 3, que está denominado parte A. ¿Sí? La parte A es este primer operacional. La parte B es el segundo operacional, que está constituido por los pines 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, parte A, los primeros dos pines, los primeros tres pines. Parte B, los tres siguientes. Y la parte C son los pines de alimentación del integrado. ¿Listo? Entonces, todos los diagramas esquemáticos básicamente son así. Entonces, de acuerdo con lo que dice el plano, la parte A iría en primer lugar, o sea, después de nuestro switch selector. Entonces, en la parte A, el pin 3 está hacia arriba, ¿ok? Está hacia arriba y recibe la conexión desde el switch selector. Y entonces, entre el pin 1 y el pin 2 se va a ver una realimentación negativa para convertirse este circuito en un seguidor de tensión. Luego, a continuación, encontramos este mismo circuito, el circuito que encontramos en la primera parte. Entonces, nada, simplemente lo puedo seleccionar, selecciono todos estos componentes con control C y control V, coloco mi segundo circuito. Y aquí está. Entonces ya está esta parte de aquí. Ahora voy a colocar la segunda parte del operacional, es decir, los pines 5, 6 y 7. Para ello me voy a componentes y digo, ok, quiero la parte B del mismo integrado. No es otro integrado, es la segunda parte del mismo integrado, es decir, la parte que tiene los pines 5, 6 y 7. Entonces seleccioné aquí parte B, a ver si se ve con mayor claridad, parte B, y arrastro el componente hacia mi esquemático. Como vemos en el plano, esta segunda parte está configurada como un comparador que se dispararía en su terminal de inversora desde la salida del primer operacional o digamos con una referencia desde el pin 6, que sería la entrada inversora. ¿Listo? Sí, desde en la parte inferior, mire, debajo del símbolo del operacional hay esta parte que dice parte B, parte A, parte B y parte C. Estamos, ojo, en la librería LM358. ¿El valor de qué, perdón? Para colocar el valor a una resistencia, hago doble clic sobre el componente, se me abre el panel de propiedades y puedo hacerlo de varias formas. En primer lugar, miren que en el panel de propiedades, donde dice footprint, aquí está, aquí al ladito, donde dice value, está el valor de la resistencia y le puedo dar para visualizar el componente, o lo puedo hacer desde acá donde dice comment, aquí arriba, que está debajito de Designator, comment. La parte C, sí, correcto, porque esa sería la parte de la alimentación y hay que dejar especificados qué pines se van a usar y dónde van a ir conectados. Entonces lo dice comment, yo le doy el valor y miren que aquí hay un pequeño icono de un ojo para hacerlo visible.
Y ahora este valor del componente es visible para nosotros. Entonces, misma situación, de nuevo, un comment, le colocamos 100K. Correcto, sí señor. Podemos editar el potenciómetro. Aquí donde dice designador hay un asterisco. Los potenciómetros se pueden designar como resistencias, o sea, con la letra R, o como con potenciómetros con la letra P mayúscula. Y recordemos que para Altium es importante que pueda autorrotular o autonumerar las partes, así que colocaremos un signo de interrogación. Aquí donde dice potenciómetros colocaremos el valor nominal del componente, es decir, 10K. O sea, hablo doble clic sobre el cuerpo del componente, ¿no? Porque si yo le doy aquí, me abre un panel diferente. Entonces, doble clic acá, ¿sí? Aquí en el componente. O sea, le doy aquí. No le doy aquí. Bueno, si le doy aquí, le doy doble clic acá, mire que me va a aparecer, donde dice value, me va a aparecer el valor. Y aquí también lo puedo editar desde aquí. Desde aquí, doy doble clic. No sobre el componente, que también puedo hacerlo. Miren, desde comment puedo hacerlo. O puedo hacerlo desde el valor, desde el rotulado. Entonces, de estas dos formas puedo rotular a mi componente. Bueno, entonces, después de la salida de este operacional, desde el pin 7, según nos dice el plano, va a una resistencia de 1 kilo ohmio en serie con un LED, según el plano. Entonces vamos a buscar otra resistencia de carbón con un valor de 1 kilo ohmio. La arrastramos hacia el panel, la colocamos, la orientamos de forma vertical. Sí. ¿Puede pasar algo si, digamos, no hago esto desde el principio, colocar un valor antes de invocar la resistencia? No, usted puede cambiar los valores cuando guste. Recordemos que esto no es tanto un simulador. Si bien se puede usar como un simulador, Altium se destaca principalmente por la parte de diseño. Así que si usted coloca valores que no son correspondientes, no pasa nada. Profe, tiene que el potenciómetro o puede ser lo muestra la como les decía, usted puede rotular con R a un potenciómetro o con la letra P. Finalmente, ya nos vamos a la biblioteca LEDs. Y aquí podemos encontrar diferentes tipos de encapsulados para ese elemento. Por ejemplo, el primero es un LED SMD blanco, pues como estamos trabajando con TrueHole, tal vez no nos serviría. Podemos buscar uno de 3 milímetros verde, nos serviría. Rojo o, bueno, el favorito mío sería uno de 5 milímetros verde. Ustedes pueden colocar cualquier otro TrueHole. Sí, yo le coloqué uno de 5 milímetros verde. Saben, lo orientamos adecuadamente. Bueno, y nos falta entonces este último elemento que sería la alimentación, que consiste en la parte C
de nuestro LM358. Entonces seleccionamos la parte C de nuestro componente y arrastramos esa pieza. Ah, mire la parte C. Para mí me quedaría mejor si oriento la parte hacia la izquierda. Entonces, para espejarlo, presiono la tecla X. En vez de rotarlo con la tecla espaciadora, que no estaría mal, lo espejo con la X. De esa manera, el pin de BCC me queda hacia arriba y el de GND hacia abajo. Si yo lo roto, me va a quedar al revés. No, con clic sostenido y X. Nos faltaría colocar los pines de alimentación de esta parte, del pin 4 y del pin 8. Y listo, el resto es solamente rutear, es decir, es cablear. Rutear es para las pistas. Entonces, recordemos que aquí en esta herramienta llamada Place Wire, que está en este menú flotante, podemos seleccionar el alambre para hacer las uniones. O, ¿sí? ¿Cómo elimina? Simplemente le hace clic encima y le da a suprimir. Ya sabemos, lo hacemos desde Place Wire o mi favorito es el atajo de teclado Control W. Entonces con Control W ruteo sin problema. Bueno, Control W. El LED es cualquiera, ¿no? Uno que sea True Hole. Hay que alinear un poquito más. Aquí tenemos que rutear de acuerdo a, tenemos que cablear o alambrar de acuerdo con el esquemático. Control W. Puedo alinear esto. Con clic sostenido y con las teclas de desplazamiento yo puedo hacer un ajuste muy preciso de mis componentes también. Recordemos que también hay comandos como alinear, pero muchas veces estos comandos aplican muy bien para componentes del mismo tipo. No tanto para componentes diferentes. Perdón, este recuerdo es un seguidor de tensión, es decir, la entrada inversora va conectada a la salida. Y desde este punto del trimmer o del potenciómetro lo llevaríamos a el pin 6 del operacional y la salida del pin 7 sería conectada a la resistencia que está en serie con el LED. Aquí me falta una masa, que sería esta. Esta sí la puedo alinear. Clic derecho, align, y la voy a alinear hacia arriba. Perfecto. Control W. Me quedó un poco desalineado verticalmente. Un clic sostenido. Emparejo. Vamos a alinear de forma... Voy a alinear ambas a la derecha. No me quedo. Vamos a ver. Control W.
cableo todo y casi he terminado, ¿no? Una cosa recomendable es que centremos el esquemático, coloquemos el esquemático lo más centrado sobre nuestro diagrama, sobre nuestra hoja. Selecciono todos los elementos y con clic sostenido los puedo desplazar. Con clic sostenido o con clic y las teclas de desplazamiento. Si quiero hacer un desplazamiento muy fino, muy exacto. Aquí tengo que asegurarme de que todos los elementos tengan ese signo de interrogación para poderse enumerar adecuadamente. Aquí me falta, miren. Es integrado. Entonces se lo puedo colocar sin problema. ¿Para qué lo necesitamos? Para que nos autonumere Altium. Porque imagínense si fueran miles de componentes. Sí. Seleccionándolos todos, miren que yo puedo crear esta selección múltiple, simplemente haciendo clic en una esquina, arrastrando el ratón, y ahí se seleccionan todos los elementos y puedo desplazarlos, ya sea con el ratón o con clic sostenido y las teclas de desplazamiento. Ya saben que de tanto en tanto, porque puede caer un rayo en este momento, guardar todo, ¿no? Especialmente yo que estoy con un equipo de escritorio. No le entendí. Sí. Pero no guardar como, sino guardar todo. Save all. El esquemático. ¿Dónde lo vamos a guardar? El esquemático. Acuérdense que el nombre debería ser actividad 333. Después lo cambio. ¿Qué nos falta? Nos falta autonumerar. Eso lo hacemos a través del comando Tools, Annotation y la cuarta opción, Annotate Schematics Quietly. Entonces dice, aquí hay 11 designadores que requieren actualización, proceder con los cambios, sí. Y ya quedó completamente numerado nuestro proyecto y ya con ello pues se habría realizado pues la ejecución de nuestra práctica. ¿Perdón? Claro, pero como le digo, ¿qué pasaría si el plano fuera de 1000 componentes? Tocaría 1000 veces rotularlos a mano. No es muy práctico, entonces por eso tenemos esta herramienta que nos permite de un solo golpe rotular todo.